Juan José, muchas gracias por venir al Laboratorio de Contenido de Marca. Para nosotros es un honor tenerte aquí en este espacio que hemos llamado Marcas con Contenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer conversar contigo y encantado de estar acá y compartir un poco lo que estamos haciendo y algunas cosas de disrupción y pasarla bien, por supuesto. Qué bueno, me diste la entrada al tema. Nosotros hemos tratado de abrir un diálogo para el cual hemos invitado a gente que viene del mundo del marketing, del mundo corporativo, de la creatividad, para tratar de sacar algunas ideas, herramientas que nos ayuden a descubrir cómo es que las marcas, las empresas se vuelven relevantes, cómo conectan con los cambios sociales que estamos viviendo. Y hay un tema que es muy, muy importante y que tienen todas las empresas en su radar, que es la innovación, que es la disrupción. Pero vivimos tiempos de crisis y por lo general la tendencia es como a congelarse, a no moverse mucho cuando las cosas están difíciles. Pareciera que la fórmula fuera no moverse. ¿Cómo responde frente a eso un experto en innovación y en disrupción que ha trabajado asesorando y desarrollando compañías en estos temas? ¿Cuál es la receta para enfrentar la crisis desde la innovación? Bueno, yo creo que como muchos dicen, es en los momentos de crisis cuando surgen más oportunidades. Y yo creo que eso es remar contra corriente, lo que normalmente hacemos como seres humanos. O sea, como personas, ante una crisis, ante algo, ¿qué hacemos? Nos defendemos, nos echamos hacia atrás, incluso nos arropamos. Eso se traduce también al mundo empresarial, al mundo de los gobiernos, al mundo de las distintas instituciones, que ante hechos cambiantes, ante un mercado más desafiante o ante desafíos quizás que pueden ser un poco más difíciles de enfrentar, la primera reacción es paralizar, es congelar, es cancelar, es decir, bueno, vamos a cortar inversiones, vamos a cortar gastos, vamos a cortar, para de cierta manera pues retroceder lo más posible, aguantar y ver a dónde llegamos. Ahora, eso tiene una problemática, que como saben los que navegan, pues cuando hay una tormenta, pues si te quedas a esperar un poco que te pegue la tormenta, muchas veces el resultado no va a ser el óptimo. Puede que no sobrevivas la tormenta. Pero en cambio, si te decides a cruzar la tormenta, a pasar la tormenta, pues normalmente es un camino que es más ajetreado, que va a tener altos y bajos, pero posiblemente vas a llegar a buen curso. Entonces yo diría que estos momentos, estos puntos de inflexión, sí pueden transformarse en una gran oportunidad si somos capaces de realmente verlo como eso, como una oportunidad. O sea, ya lo vimos con el COVID y ahí vimos dos tipos de empresas, las cuales se congelaron y dijeron, bueno, esto es algo pasajero, voy a reducir mi fuerza de venta, voy a reducir mi personal, voy a cerrar y aguantar, y las que dijeron, bueno, acá tengo que evolucionar y tengo que transformarme porque es un nuevo modelo operativo, es un nuevo modelo de mercado y no puedo seguir esperando. Y ahí claramente se vio que las segundas fueron las que navegaron la crisis muchísimo mejor que las primeras. Bueno, hoy día todo el mundo quiere ser innovador y todo el mundo se declara como innovador. Y cuando todo el mundo lo es, pareciera que nadie lo es al mismo tiempo. Hay este concepto de pensar fuera de la caja, que está súper manoseado y vamos a pensar fuera de la caja. ¿Qué cosas concretas, qué territorios nuevos de verdad debiera recorrer una empresa que se propone a sí misma pensar fuera de la caja? Sí, bueno, quizás vamos un poco a como las distintas evoluciones y cómo la tecnología ha influido en esto y cómo la tecnología básicamente nos permite innovar y pensar fuera de la caja, pero a veces pensar sin la caja, que muchas veces es el camino. O sea, cuando tú tienes un core business, un negocio tradicional, hay veces que ese core business se empieza a agotar, se empieza a acabar o sus fundamentos se empiezan a cambiar. Y ahí ya no vale solamente pensar fuera de la caja. Hay que olvidar la caja y pensar de una manera nueva. Entonces, si miramos un poco de historia de la innovación y cómo tecnología básicamente ha ido impulsando esta innovación, pues todo parte alrededor de los 80 con un concepto que era digitación. Ni siquiera ya hablamos de eso. La digitación básicamente era meter papeles en elementos digitales. Y cuando yo empezaba a hacer eso, empezaba a cambiar el modelo de negocio, la experiencia del cliente e incluso los productos. Pasado eso vino la digitalización, que es lo que aún... Esa digitación es que con máquinas de escribir. Claro, con máquinas de escribir. O sea, de alguna manera tomo algo que es un papel
y lo vuelvo a algo digital. O sea, un formulario, pues lo vuelvo digital. Después de eso empiezo a cambiar los procesos y empiezo a crear procesos que ahora voy a eficientar y lo voy a hacer mucho mejores usando digitalización. Y eso fueron los 90. Ahora, la triste historia es que seguimos digitalizando. Y este país, por ejemplo, sigue digitalizando. 55% de las empresas de Chile aún lo único que hacen es digitalizar. Ni siquiera hablamos de transformación ni disrupción. Y voy un poco hacia allá. ¿Y cuál es el problema de digitalizar y cómo lo uno esto a innovación? Digitalizar yo siempre digo que es como una droga. ¿Por qué? Porque apenas tú digitalizas, lo que hace es capturar eficiencia. Y eficiencias van directamente a tu estado de resultado. Haces más con menos, entonces sin haber cambiado nada, no has cambiado tu modelo de negocio, no has cambiado tu experiencia de cliente, ni tu producto, pues logras un mejor estado de resultado. Entonces sigo digitalizando, sigo eficientando. ¿Por qué me voy a mover? Y es muy cómodo aparte. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que a medida que empieza a digitalizar cada vez más, pues llega un momento en que empiezo a impactar negativamente la experiencia del cliente. Y eso lo podemos ver en el retail en Chile, cómo la experiencia del cliente se ha ido degradando cada vez más y hoy por hoy, pues ir a un shopping mall, ir a un retail, está lleno de fricciones. O sea, hay fricciones por todos lados y aparecen aplicaciones que hacen el trabajo de ir a hacer la compra por ti y básicamente tienen un crecimiento exponencial que no hemos visto en otros países del planeta. Y eso simplemente es porque se está haciendo cargo de todas las fricciones que tú como cliente asumes. Digitalización, la droga, la eficiencia del proceso y no innovamos. Entonces también hay una confusión ahí. Cuando yo estoy digitalizando un proceso, no estoy haciendo innovación. Luego pasamos a transformación. Y transformación digital, que es otro término que, como hablábamos antes, está bastante manoseado. Todo el mundo dice que hace transformación digital, muchas veces sin estar haciéndolo. ¿Y qué es transformación digital? Es empezar a evolucionar estos tres pilares. Tu experiencia de cliente, tu producto y tu modelo de monetización. Cuando yo empiezo a cambiar esas tres cosas, ahí estoy innovando. Pero es una innovación que llega al mercado y que básicamente se va a traducir en una mejor propuesta de valor que la empresa va a estar entregando a sus clientes y a sus colaboradores. ¿Cuál es el problema de la transformación digital? Es que es voluntaria. O sea, como probablemente lo han escuchado tú y nuestro oyente, hay un dicho que dice la transformación digital parte y termina por las personas. Exactamente, parte y termina por las personas. Si las personas no quieren evolucionar, si no quieren transformarse, no hay transformación digital. Y por eso cerca del 85% de todos los procesos de transformación digital fallan. ¿Tú dices por eso tiene con la cultura de las empresas o una resistencia como humana nomás? Nuevamente voy de vuelta a nosotros como seres humanos, cómo enfrentamos los fenómenos de cambio. Pues la mayoría de la gente ante un fenómeno de cambio pues es protección, es no evolución. Y cuando yo tengo que hacer algo voluntario, pues me cuesta muchísimo más que cuando lo tengo que hacer forzoso, cuando básicamente no tengo alternativa. O sea, cuando yo decido por mi propia voluntad hacer algo, pues hay una inercia, sobre todo si implica cambios y evoluciones, tanto en mis capacidades, mis competencias, o lo que estamos haciendo, o incluso para una organización. Decir transformación digital puede decir, ok, voy a cambiar mi modelo de monetización. O sea, si hablamos por ejemplo, un shopping mall, oye, voy a cambiar de cobrarle a mis tenants, a mis arrendadores, un fee por básicamente hacer un shopping as a service, un mall as a service, por ejemplo. Si hablamos de una empresa de telecomunicaciones, voy a cambiar ciertos paradigmas de cómo obtengo valor, voy a cambiar básicamente la experiencia del cliente. Si hablamos de un banco, pues voy a ser menos banco y más orientado hacia el cliente. Todos esos cambios, cuando son voluntarios, pues básicamente tienen algo que en inglés le llaman carnage, que es como desprendimiento, como tú tienes que bajar. Entonces, es muy difícil que un gerente, que un líder de una organización decida bajar sus ingresos, bajar sus márgenes de manera voluntaria en pro de una evolución futura, sin un elemento externo que le impulse fuertemente a hacerlo. Ya llego al último elemento. Dejaste atrás la digitalización, dejaste atrás la transformación digital también. Y ahora vamos a... Ahora vamos a disrupción. Que disrupción, a diferencia de procesos de innovación que
que tienen un horizonte de tiempo más mediano y largo plazo, perdón. Disrupción tiene un horizonte de tiempo inmediato. O sea, disrupción, como dice la palabra, es un corte, no es una evolución continua. Es un cambio de paradigma tan fuerte que nos obliga a tener que evolucionar. O sea, cambió el mercado, cambió la regulación, cambió el cliente, cambió mi modelo de negocio y ya no sirve. Ya no es sustentable, ya no es el mismo. Ya mi propuesta de valor, como la venía trabajando y como me ha hecho crecer los últimos 20 años, ya no es la misma, ya no sirve. Tengo que hacer algo. Y ahí o hago algo o muero, o desaparezco. Y ahí es donde hemos visto... Eso es duro, eso es una decisión dura. Es durísimo, pero es una decisión de que no hay otra opción. Entonces, a diferencia de transformación digital que es voluntario, disrupción no es voluntario. Y disrupción no parte por las personas, sino parte por la necesidad de evolución real. Y las personas luego se tienen que acoplar a esa necesidad de cambio. O sea, uno es voluntario porque lo quiero hacer, porque veo un mejor futuro, porque quiero prepararme para el futuro, porque quiero innovar, porque es una innovación básicamente voluntaria, decido hacerlo, convenzo a mi organización, tomo la decisión como líder y me impulso, sabiendo que puede ser positivo o negativo. O sea, toda innovación es incierta, o sea, y es uno de los grandes problemas, movilizar una organización, movilizar personas ante un futuro incierto. Pero por el otro lado, es una obligación, porque si no lo hago, mi negocio puede desaparecer, mi negocio puede dejar de existir. Y hay un libro muy bueno que habla de esto, que se llama How the Mighty Falls, o Cómo las grandes cayeron, donde nos habla de todas las grandes que básicamente no fueron capaces de transformarse y finalmente cuando vieron la necesidad de evolucionar, era muy tarde. Ese era muy tarde, pues nos lleva a que se agotó el modelo de negocio y ya darle la vuelta a un transatlántico, mover un transatlántico que es una organización, pues no se logra en meses. Entonces, de ahí que este foco en disrupción, especialmente en tiempos como los actuales, donde hay un ambiente muy cambiante, donde tenemos condiciones inciertas, donde estamos desafiados por el mercado, la regulación, etcétera, es no solamente el camino, sino una de las mejores formas para canalizar las oportunidades que esto te abre. Ahora, eso también te ayuda a entender las dificultades que tienen, por ejemplo, las empresas más grandes versus las más pequeñas, porque en general la discusión sobre la innovación y la disrupción ha estado como, al menos en la discusión pública, ha sido liderada por las nuevas empresas, por las startups, por las unicornios. Y claro, cuando lo plantea en esos términos, es decir, supone una definición de cambio radical. En las grandes se ve difícil que esa definición ocurra. Solo podría ocurrir cuando está el dueño directamente metido en una definición de ese tipo. Tú que estás en el negocio de asesorar o de acompañar la transformación de grandes empresas en disrupción, ¿cómo ves esa dicotomía de empresas grandes versus empresas pequeñas? A ver, la pregunta es muy buena y quizás antes de contestarla, como dar un poco de contexto. O sea, como Raven hoy por hoy, pues estamos exportando, si podemos usar esa palabra, advisory en disrupción digital de Chile al mundo. Y en todo el mundo no hay más de una veintena de organizaciones enfocadas únicamente en disrupción. Con lo cual, hemos salido de Chile, hemos llegado a Europa, estamos en toda Latinoamérica y como tú bien dices, apoyando a organizaciones en sus procesos disruptivos, ayudándoles a dos cosas. Primero, cómo evoluciono mi negocio tradicional, o sea, cómo me replanteo los fundamentos de mi negocio. Si mi negocio, por ejemplo, ha sido siempre atender al público en mis sucursales y soy un banco, ¿cómo genero un diálogo comercial digital y le doy otro uso o otra necesidad a mi sucursal? Si soy una empresa de telecomunicaciones, ¿cómo uso los datos para replantear mi propuesta de valor? ¿Cómo cambio la experiencia y cómo cambio el modelo de monetización? Pero también ayudamos a estos clientes a ver las oportunidades que están fuera de su core business. O sea, todos los días nosotros utilizamos disruptores. Airbnb, Uber, Instagram, etcétera. Son todas empresas que han sido disruptivas porque han creado modelos de negocio, experiencias y productos fuera de los elementos lineales y han hecho algo distinto a lo que hacen los tradicionales. Entonces, esta segunda patita
es ayudarle a las grandes empresas a cómo pueden ellos volverse el disruptor. O sea, cómo yo puedo ir y atacar a un disruptor, cómo puedo ir a jugar en su cancha y no dejar de cierta manera que están constantemente comiéndose lo que es nuestro negocio. Ahora, en este contexto, lo que vemos es que la oportunidad de disrupción es independiente del tamaño de la empresa. O sea, no tiene que ver con el tamaño de la empresa. Vemos pymes y SMEs haciendo disrupción, vemos grandes corporaciones haciendo disrupción o grandes corporaciones no haciendo nada, ni siquiera transformación digital, como lo hemos visto en Chile. O sea, nosotros tenemos un índice de madurez digital, el índice de madurez digital que lo hemos hecho en Chile y es básicamente la encuesta que toma el termómetro de transformación digital a nuestro país, más extendido en cuanto a empresas, organizaciones, gobierno, etcétera, y eso nos dice que menos del 3% de las organizaciones en Chile hacen disrupción y nos dice que en torno al 15% hacen transformación. Y prácticamente hay 1 o 2 puntos porcentiles distintos entre una pyme y una gran corporación respecto a cuántas de ellas están haciendo transformación o disrupción. Entonces, es transversal. Aquí nuevamente me doy vuelta a las personas y a la necesidad de mercado. Pasa más por un líder, por un equipo, por un directorio, por un gerente general, por un gerente de área, que es convencido y toma la bandera, ya sea de transformación o de disrupción, y va hacia adelante con ello. O pasa también en algunas industrias cuando hay un cambio relativamente fuerte, que lo que hace es cambiar lo que nosotros llamamos los fundamentos de la propuesta de valor. O sea, si a ti se mueve algo en el mercado, que ya tu modelo de monetización, que cómo creas valor, pues ya no crea valor, pues ¿qué hace? O sea, uno de mis clientes, una empresa de seguro, pues cambió una regulación y básicamente vieron que en un periodo de tiempo de 6 meses, pues perdieron prácticamente el 45% de sus ingresos. O sea, por un cambio de regulación. Entonces, ante esa coyuntura, pues no te queda nada más que acudir a esta herramienta que se llama disrupción y decir, bueno, ¿cómo evoluciono ante esto? Mi propuesta de valor, mi experiencia, mi producto y cómo aprovecho ese cambio regulatorio en vez de decir, bueno, pues va a ir hacia abajo, me contraigo, empiezo a bajar mis costos, bajo mi estructura operacional y voy a intentar seguir marginando mientras siga, pero esto va hacia abajo. Como digo, bueno, esto va hacia abajo, pero para alguien va hacia arriba. O sea, ¿cómo me vuelvo ese alguien que básicamente que compensa esto? De ese 3% que tú dices en Chile, empresas que hacen disrupción, ¿cómo miden la diferencia? ¿Son empresas que están haciendo negocios distintos de su negocio legacy? ¿Cuál es el límite? Son empresas que primero están cuestionando los fundamentos de su negocio tradicional. O sea, y en las 3 áreas que te decía. El área de experiencia, o sea, cambio radicalmente la experiencia que te entrego. En el área de producto, evoluciono el producto radicalmente. Y en el área de monetización, cambio cómo monetizo. Y ojo que, nuevamente, no es una decisión fácil, porque quizás yo puedo tocar el pilar de la experiencia y decir, ok, pues te voy a intentar dar una mejor experiencia. Si no estoy moviendo el producto, esa experiencia carece de sentido. Pero finalmente, si no estoy moviendo el modelo de monetización, pues ahí es donde se produce el problema. El principal freno para iniciar un proceso disruptivo es decir, entrar en este proceso disruptivo significa que tengo que cambiar mi modelo de negocio, que es cómo creo valor, a otro que no sé si va a resultar. Entonces, en mi perspectiva de crecimiento, lo que voy a facturar este año, pues voy a tener que cambiar esa predictibilidad, que como seres humanos pues nos deja muy, muy tranquilos, por una inestabilidad de decir, bueno, estoy moviendo variables, ¿lo quiero mover o no? Si no me están obligando el mercado, la regulación, mis clientes, y uso la palabra obligando como necesidad imperiosa de movimiento, o sea, no hay nadie que te diga lo tienes que hacer, pero es de cierta manera una consecuencia de estos movimientos. Entonces, si no aparece esta necesidad imperiosa, es difícil hacerlo, es difícil entrar ahí. Entonces, este 3% ha decidido hacerlo, ya sea porque ven una oportunidad o porque ven una necesidad.
su market share está bajando, sus precios están bajando, sus costos de operación están subiendo, sus clientes se le están yendo, su producto está empezando a carecer de sentido, etc. Dentro del core business. Pero también este 3%, y de ese 3% hay un 60% que está haciendo cosas fuera del core business. ¿Y qué significa eso? Significa mirarme hacia adentro, entender mis activos de manera distinta, o sea, una empresa que tiene operaciones muy grandes, pues sus activos, cuando los reentendemos, no son las fábricas, no son las operaciones, sino normalmente es el dato, es la data. Entonces, ¿cómo yo entiendo ese dato y mi posición en el mercado para ir a crear otro negocio fuera, que no tiene nada que ver con lo que hago? Ahí vemos bancos metiéndose en temas de telecomunicaciones, telecomunicaciones metiéndose en temas de energía, energía metiéndose en telecomunicaciones. O sea, empezamos a ver este como crossover de industria donde ya la gente ya no compite contra la misma organización en una industria, sino que la competencia es por la atención de tus clientes. O sea, al fin y al cabo, todos los clientes pues tienen dos cosas que son muy relevantes para una organización. Primero, atención, y usted lo sabe muy bien como fábrica de contenido, o sea, audiencia. Y segundo, monetización, cómo yo extraigo valor de eso. Toda la evolución nos lleva a que la monetización es una consecuencia de la atención. Entonces, ese planteamiento simplista de pongo un producto, tiro marketing y hago conversión, y si tengo poca conversión, pues tiro más marketing y a ver si convierto. Y tengo que estar tirando marketing permanentemente para no dejar de ser, de estar ahí, pues se cambia por un modelo relacional donde me empiezo a relacionar con, ni siquiera son clientes, con potenciales clientes, con audiencia, crear una relación con ellos y a partir de crear esa relación, pues voy a ir hacia monetizarlo. Entonces, ese cambio de paradigma es fundamental y lo vemos en estos dos elementos, o sea, en la transformación del negocio tradicional y en la creación de negocios disruptivos fuera del negocio tradicional. Me diste el pie como para juntarlo con la conversación que hemos ido teniendo con otros invitados y que al final dice relación con quizás alguna falta de conexión que hay en algunas estructuras empresariales con la cultura, con lo que está pasando en la calle, en la gente, en los hábitos, en los cambios de vida de las personas. La disrupción se hace cargo de eso, en el fondo entender, mirar el problema desde otra perspectiva, no de ti mismo, sino desde un cliente, una audiencia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo creo que una de las principales falencias de las organizaciones en general, y esto es transversal, o sea, no es solamente organizaciones empresariales, ¿no? Son empresas, es gobierno, son entidades educativas, entidades sin fines de lucro, etcétera, es que a medida que van creciendo y evolucionando, se empiezan a alejar de esa cercanía original de sus clientes y del problema que resolvían. Y empiezan a pasar dos cosas. Primero, la problemática que quieren resolver la empiezan a ampliar. Y cada vez más quiero resolver más problemas. Y segundo, me empiezo a alejar del cliente. Entonces se convierte en como un diálogo en una sola dirección. O sea, yo creo el producto o la propuesta de valor que creo que el cliente necesita y luego la empujo. Y si tengo los medios, pues la empujo con más fuerza. Y empujo tanto que algo vendo y algo genero y genera un poco este ciclo. Versus lo que tú comentas, que es la visión inversa, que es, por cierto, la visión que tienen la mayoría de las startups y la mayoría de los disruptores, hacen exactamente lo que te voy a comentar ahora. Es partir desde el cliente, entender en profundidad a ese cliente o a ese potencial cliente, a esa audiencia, y a partir de ese entendimiento profundo, pues generar una sola cosa que voy a hacer extremadamente bien. O sea, voy a resolver un solo problema, pero lo voy a resolver extremadamente bien. Y voy a aspirar a resolverlo mejor que nadie en el mundo. Eso es el fundamento de cualquier disruptor o cualquier startup. Y a partir de eso, pues evoluciono siempre con este cliente en el centro, entendiéndolo y básicamente diciendo cómo puedo seguir resolviendo mejor que nadie esta problemática. La disrupción también ha generado o la necesidad de innovar ha ido generando como el nacimiento como de nuevas
disciplinas, habilidades, cargos, roles que han ido incorporando las compañías, al menos fuera de Chile uno ve cambios, no sé, en el caso del marketing, las áreas de marketing parece que ya afuera no existen, han sido reemplazadas por áreas de growth, por áreas de data mining. Cuéntanos un poco de eso, cómo los nuevos perfiles o cómo nuevas habilidades van a ayudar a este tipo de procesos dentro de las compañías. Por supuesto, sí. Uno no puede pretender tener un resultado distinto haciendo las cosas de la misma manera. O sea, de hecho, hay un chiste de Einstein que dice que es de loco básicamente pretender un output distinto haciendo las mismas cosas. Y eso nos lleva a la necesidad de evolucionar capacidades, pero también modelo organizativo y modelo de toma de decisiones. Parto quizás por el último, que es como el más impactante, pero el más simple de explicar. O sea, tenemos que movernos de procesos de decisión muy jerarquizados a procesos de decisión más distribuidos y donde esa distribución tiene más accountability, o sea, la gente es responsable de lo que decide y tiene más capacidad real de acción y ejecución. O sea, células, que es un concepto que se usa muchísimo. Segundo, a nivel de procesos y metodología, vemos que aparecen nuevas metodologías. O sea, aparecen conceptos como design thinking, que un poco hace lo mismo que te decía. O sea, cómo resuelvo problemas muy complejos a partir del entendimiento profundo del arquetipo o el cliente o la audiencia al cual le quiero llegar. Y a partir de ese entendimiento, cómo soy capaz de empatizar primero y luego ir por un proceso de ideación que me permita llegar a ciertas conclusiones sin haber invertido más que unas pocas horas de tiempo. Otra metodología que aparece es Design Sprint, que nos permite prototipar ideas, conceptos, probarlos con usuarios, evaluarlos, tener feedback, reiterar y básicamente hacer una serie de hipótesis probadas antes de iniciar y un desarrollo. Y nos permite hacerlo en temas de días y no meses ni años en algunos casos para algunas organizaciones. Y finalmente aparece Agile, Scrum y todas estas metodologías de ejecución que lo que hacen básicamente es cambiar la visión de cómo yo ejecuto un proyecto. O sea, paso de una visión que lo que se llama de cascada, de waterfall, donde van pasando una cajita y se va enriqueciendo, y lo que yo definí es como el juego del teléfono. O sea, yo definí esto y al final llegó al mercado y no era nada de lo que yo había definido, pero aparte pasó un gran tiempo en todo ese proceso. Estas metodologías ágiles lo que me permiten es llegar muy rápido al mercado con un foco no de perfección, sino de velocidad y de poner algo en el mercado. Y finalmente, el tercer elemento, capacidades. Como tú bien dices, se requieren nuevas capacidades. Evolucionamos en la forma como planteamos los problemas y cómo resolvemos los problemas. O sea, una visión mucho más desde la propuesta de valor hacia la organización y no de la organización hacia afuera. No parte de yo hago mi producto y soy el product manager y esto es lo que esto es lo que quiere el cliente, sino parte realmente de entender a ese cliente. Para entender a ese cliente, pues tenemos datos. Y hoy por hoy, pues la cantidad de datos que somos capaces de tener y de básicamente empezar a hilar es algo que nunca hemos tenido antes. Y esto no solamente no va a parar, sino el crecimiento es exponencial. O sea, por ahí leí una estadística que hoy estamos como en el 7% de la cantidad de datos disponibles para generar propuestas de valor, hacer cosas. O sea, hay una serie de datos que se llaman datos dark, que no son capturados por nadie y que se pierden. Por ejemplo, para llegar acá a tu estudio tuvimos que subirnos en un ascensor. Sí. Ese ascensor pues está registrando datos de todo lo que hace durante el día, pero se pierde, no se usa para nada. Ese ascensor con esa data conectado a un sistema de inteligencia artificial, pues podría estar moviendo los ascensores y preparándose para el tráfico a las horas pico en los pisos que se van a ser los más demandados a ciertas horas. Entonces, todo ese proceso de empezar a entender más data nos va a permitir anticiparnos e ir muchísimo más adelante. Eso desde un punto. Aparecen sociólogos, aparecen personas de HCI, Human Computer Interface. Aparecen, como tú dices, los perfiles de growth. O sea, son perfiles que buscan crecimiento, que buscan básicamente captar esa audiencia, fidelizarla y convertirla. Aparecen los community managers. O sea,
Ah, no hay marca que hoy no tenga un community y que diga, bueno, yo quiero cultivar mi comunidad, quiero desarrollar mi comunidad, estoy desarrollando audiencia. Ya me empiezo a olvidar de simplemente transaccionalidad. Quiero desarrollar esto. Y así a medida que vamos un poco desde el cliente hasta las operaciones, empiezan a aparecer una nueva serie de perfiles, aparecen los Scrum Masters, los Agile Coach que nos ayudan un poco a ejecutar, aparecen los front developers o básicamente front design developers, que es una mezcla entre un diseñador y un desarrollador con una visión de experiencia, o sea, muchísimo perfil mixto. Pero lo que sí vemos como elemento cross de estos perfiles es la necesidad permanente de actualización y reinvención. O sea, desde que partimos con Raven, hace poquito más de 2 años, y donde hemos ya trabajado con más de 40 clientes y más de 200 proyectos, hemos cambiado 4 o 5 veces las herramientas con las cuales trabajamos con nuestros clientes. Porque cada 3 o 4 meses aparece una nueva herramienta que soluciona más elementos y básicamente pues adquirimos esa herramienta, pues nos movemos, empezamos a interaccionar internamente, luego la llevamos a nuestros clientes, trabajamos con ellos, aparece una mejor herramienta. Entonces, esa capacidad de estar permanentemente actualizándose y reinventándose. Y no depender de una herramienta. Y no depender de una herramienta, sino depender de tus capacidades, donde la reinvención personal y organizacional es fundamental, pues se vuelve el día a día. Quería llevarte en este punto a la discusión de lo que es el cliente. Tu cliente, nuestro cliente, los clientes de algunos de los otros invitados que hemos traído acá. Y con algunos de ellos hemos podido hacer quizás algún tipo de diferenciación entre lo que uno ve, por ejemplo, entre un ejecutivo o un gerente corporativo chileno con lo que te toca ver a ti fuera. Hoy día tus clientes, hasta donde entiendo, la mayoría está fuera... 90% fuera de Chile. ¿Cómo ves al ejecutivo chileno frente a estos temas? A ver, yo creo que el ejecutivo chileno está muy preparado, quizás sobrepreparado. Y esa sobrepreparación unido a que hemos sido un país que ha crecido muchísimo, que hemos sido muy exitosos, que hemos podido exportar nuestras ideas, nuestros conceptos al resto de Latinoamérica fundamentalmente, y hemos creado grandes empresas o grandes organizaciones, pues de cierta manera nos lleva a tener un poquito de soberbia. O sea, y la soberbia es el principal enemigo de los procesos de transformación y aún más de disrupción. O sea, donde, como hablábamos antes, pues hay un alejamiento de la problemática real del cliente. Muchos están creyendo que la están resolviendo extremadamente bien cuando la realidad no es así, y cuando incluso los datos pues muestran que no es así. Y ante esta necesidad de cambio, pues hay un más aferrarse a la situación actual que estar dispuesto a evolucionar. Creo que lo que nos toca ver en otros mercados, mercado europeo, mercado norteamericano, donde trabajamos, son ambientes competitivos muchísimo más fuertes, una necesidad de evolucionar de las organizaciones muchísimo más fuerte, y donde los ejecutivos, pues la pregunta no es si necesito disrupción o no, es cómo me ayudas a que esto salga lo antes posible al mercado. Aquí estamos varios pasos más atrás, donde tenemos que estar primero contando que hay una oportunidad de transformación, después que hay una oportunidad de disrupción, y muchas veces queda como muy anecdótico, muy interesante, oye, qué bueno, qué entretenido, qué divertido, pero no llegamos a la acción. Creo que esa falta de no llegar a la acción pues parte por una falta de entendimiento de la necesidad real que tienen las organizaciones de moverse y de evolucionar hoy. Cuando tienes que hacerle un pitch o levantar una idea, me imagino que la percepción que tiene un ejecutivo en una gerencia menor puede ser un poco más de resguardarse que de su negocio, que de abrirse a cambiarlo derechamente. Me tinca que tienes que ir más con los dueños que con los... ¿O no es tan No. O sea, hemos encontrado de todo. Hemos encontrado gente de subgerencia, gente ni siquiera de nivel de gerente, muy dispuestos y realmente siendo abanderados de estos procesos y empujando a las organizaciones
y donde se han topado con un dueño o un directorio que no entiende o que esto no es parte de la agenda porque, como te decía antes, cualquier proceso de transformación o de disrupción implica un sacrificio. O sea, implica un sacrificio a nivel de ingreso, a nivel organizacional, una inversión que no es menor. Y muchas veces es mejor decir, no es mejor, pero lo que nos encontramos es mejor decir, bueno, esto que le toca al siguiente. O sea, este problema pues no lo voy a resolver hoy. ¿Por qué? Porque no veo una necesidad inminente de resolverlo hoy. Seguimos ganando dinero, seguimos creciendo, tenemos nuestros clientes, no están contentos, pero tampoco hay mucha alternativa, con lo cual no existe esa necesidad imperiosa que sí vemos en otros mercados, donde la disrupción ya ha llegado, donde hay muchísima más ebullición, por así decirlo, en el mercado, y donde básicamente la alternativa es o me transformo porque tengo un poquito más de tiempo y lo voy haciendo desde las personas, o tengo que iniciar un proceso disruptivo porque se me acabó el tiempo y o lo hago ahora o el negocio puede estar en peligro. Juan José, antes de que partas, me gustaría como que nos recomendaras, vamos a poner ahí alguna referencia sobre el libro que mencionaste, La caída de los gigantes, pero quizás alguna cuenta interesante para seguir en LinkedIn o en Instagram, o algo que estés viendo, algún video interesante, algo que se tenga a la mente. Creo que es bueno dejar alguna recomendación sobre estos temas para nuestros seguidores, algo que tengáis en el radar. Por supuesto, o sea, lo primero que sigan a la cuenta de Raven, donde publicamos muchísimo de lo que estamos haciendo y de las cosas que hacemos. Después, al igual que ustedes, nosotros tenemos un podcast que se llama Disrupt by Design, que básicamente lo que hace es hablar de la disrupción y cómo podemos diseñar y crear disrupción. Entonces, lo invito también a que lo sigan. Y finalmente, pues les diría animarse a tener la conversación, animarse a explorar y un poco a mover y a cuestionar algunos de los elementos que son quizás del status quo, son de la forma tradicional, pero que puede que no sean los elementos para el futuro. A ver si para la próxima te traemos por algún otro tema. Me parece que tenemos mucho que hablar, por ejemplo, de diseño. También. Está interesante. Sí. Alentamos también a la gente que nos escucha, que nos vea, que nos mande comentarios, sugerencias, preguntas y a ver si te traemos de vuelta a conversar. ¿Te parece? Buenísimo. Oye, muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, hablar contigo. Gracias. Y a toda la gente que se unió y nos escuchó, pues anímense. Gracias.